respecto un rato. El presidente Petro, Felipe, ha tomado dos decisiones. Por un lado, esta tarde a las 3 de la tarde entregan ante el Senado de la República la propuesta, el proyecto de ley de convocatoria de la consulta popular, que tiene que ser aprobado por el Congreso de la República. Tiene 30 días el Senado para aprobarlo. Y se van a tomar un tiempo y después de los 30 días vendrán 3 meses para preparar la consulta popular, suponiendo que el gobierno logra sacar adelante la idea, suponiendo que está difícil y que logran conseguir los votos. La segunda noticia, Felipe, es que se arrepintieron de transmitir el Consejo de Ministros esta tarde en los canales privados. A las 7, sí. Felipe, sí. porque que anunció anoche con bombos y platillos Benedetti, el ministro del Interior, ¿no? Sí, lo intentaron, nos vemos Felipe, mañana porque lo público es público y tal. Y se ve que a última hora alguien sensato les dijo, ojo que hay una sentencia del Consejo de Estado. Intentaron recurrir al tema de la emergencia de salud, como es fiebre amarilla, emergencia sanitaria. Intentaron y decir, con eso podemos meter el Consejo de Ministros por los canales privados. Esa sensatez ha venido de la Oficina Jurídica de Presidencia, que la han consultado, Néstor, son quienes han contestado las tutelas, las demandas, y está pendiente de fondo sobre el tema de los consejos de ministro, que llegue el Consejo de Estado a determinar si puede o no el presidente Petro y si se trata o no de un tema de reuniones de carácter privado. Acuérdese de lo que ocurrió en un tribunal recientemente, que le dijo al presidente que sí lo podía transmitir, pero hay cositas que todavía están por resolverse. Pues de momento estamos en que van a acatar, van a cumplir la decisión del Consejo de Estado, que la semana pasada le notificó al presidente Petro que los consejos de ministros no pueden ir por los canales privados de televisión. Así que hoy será la prueba de fuego. Andrés Carmona, en el Capitolio. Así es, Néstor, buenos días. Se tiene previsto, según lo confirmó el ministro del Interior, Armando Benedetti, a Blue Radio, que hacia las 3 de la tarde, tanto él junto con el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, se hagan presentes en la Secretaría de Senado para presentar la justificación y las preguntas de la consulta popular, que estaría inicialmente enfocada a los puntos de la hundida reforma laboral que fue archivada en la Comisión Séptima del Senado el pasado 18 de marzo, pero que, recordemos, va a tener entre 11 y 12 preguntas y en las que podrían incluirse otros temas, por ejemplo, los que se están analizando con base en la plataforma digital que lanzó el Ministerio del Interior y que tenía hasta esta madrugada para recibir preguntas de la ciudadanía. Posterior a esa radicación, ya con ese proceso, inicia el trámite oficial en el Senado de la República. Tendrán 30 días los senadores para emitir concepto favorable sobre esa consulta popular, para posteriormente convocar a las urnas. Los ministros se dirigirán al Consejo de Ministros habitual de cada semana y que será transmitido inicialmente por la televisión pública. Estaba previsto que se iba a transmitir también por los canales privados, pero a último minuto se decidió dejar solamente la transmisión por el sistema de medios públicos RTBC, cumpliendo el fallo de tutela del Consejo de Estado, que le recordó al presidente Gustavo Petro que estos consejos de ministros no pueden vulnerar el derecho a la información que se puede dar en los canales privados y que puede utilizar sin duda el sistema público, algo que ellos incluso han insistido de que los temas públicos son públicos, por lo que se esperaría que este sea uno de los tantos temas que trate este Consejo de Ministros, aunque el tema principal es los brotes de fiebre amarilla que vive el país, Néstor. Andrés, gracias. Y el presidente Petro sobre esto se pregunta por qué el Consejo de Estado le quita el derecho legal a que sus alocuciones se vean en cadena de televisión en Colombia. Sobre eso, el magistrado Luis Alberto Álvarez es el presidente del Consejo de Estado. Magistrado, bienvenido, buenos días. Buenos días, Néstor, y a la mesa de trabajo, y saludo especial a todos los oyentes. Magistrado, gracias. Quisiera preguntarle, trasladarle la pregunta del señor presidente. Comillas, la ley dice que el presidente tiene derecho a las alocuciones en cadena. ¿Cómo van a quitarme ese derecho legal? Esta es la pregunta que hace el presidente, que le traslado a usted, magistrado Álvarez. Pues, Néstor, la tutela que falló el 11 de abril pasado, el Consejo de Estado, pues responde fundamentalmente a la necesidad de salvaguardar el derecho al pluralismo informativo. Y en esa medida, la orden fue clara y precisa en el sentido de que
el presidente de la República puede continuar desarrollando el Consejo de Ministros y transmitiéndole a la ciudadanía, pero a través de los canales públicos. Entendió el Consejo de Estado que los consejos de ministros no se inscriben estrictamente en una alocución presidencial, la cual tiene unos lineamientos y unos condicionamientos en la ley y la jurisprudencia. Esto es, una alocución presidencial responde a un criterio de necesidad y de urgencia y de interés público, que no siempre, repito, responde a ello el marco del Consejo de Ministros, de manera que bajo esa premisa el presidente puede continuar desarrollando sus ejercicios de dar a conocer su agenda de gobierno como de sus programas que viene desarrollando, pero en tratándose fundamentalmente del Consejo de Ministros, hay una limitación que esa decisión judicial le ha señalado al señor presidente. Magistrado Álvarez, esta decisión en el Consejo de Estado la tomó una sala, ¿verdad? Correcto, la tomó una sala de decisión, como corresponde los fallos de tutela, y está en ciernes la impugnación que se ha anunciado, no tengo conocimiento si ya se radicó, de eso, pero en todo caso... No la han radicado, la radican hoy lunes. ¿Qué hace el Consejo de Estado cuando el gobierno presente hoy la impugnación? Bueno, lo que hay que precisar primeramente es que los fallos de tutela son de cumplimiento inmediato, esto es, no se trata de un recurso técnicamente hablando que suspende la decisión, sino que en materia de tutelas la impugnación es una garantía que tiene, por supuesto, el tutelado para que a través de este mecanismo, en este caso otra sala del Consejo de Estado haga un reexamen de la decisión inicial y obre de conformidad. ¿Y eso qué quiere decir, doctor Álvarez? Quiere decir que la impugnación que se formula será sorteada entre los demás magistrados, exceptuando los que integraron la decisión de primera instancia, y una sala distinta resolverá la impugnación, que va en dos sentidos, bien sea confirmando la decisión de primera instancia o revocándola o modificándola. ¿Es una sala diferente a la que tomó la sala que tomó la decisión o es el Consejo de Estado en pleno? No, es otra sala de decisión. Para eso la ley y el reglamento señala que una sala por sorteo distinta de la que falló la primera instancia, la que tiene esa competencia. ¿Y es obligatorio aceptar la impugnación, volver a estudiar la tutela? Claro, la impugnación, repito, es un mecanismo para asegurar o garantizar que el tutelado tenga la posibilidad de una doble visión, un reexamen de la decisión inicial que tomó el Consejo de Estado. ¿El gobierno podría llevar, luego de esa instancia, la tutela a la Corte Constitucional? La Corte Constitucional tiene una función, cual es la de seleccionar los fallos de tutela que se producen en todos los jueces de la República, lo que significa que está en el fuero de la Corte Constitucional, si así lo estima, seleccionar este fallo y también en vía de revisión tomar la decisión que corresponda, que es en el mismo sentido, bien sea ratificando la decisión del juez de tutela o modificándola o revocándola. Es decir, que al final, si la tutela no tiene efectos suspensivos, es decir, se debe cumplir de inmediato, es decir, el gobierno no podría hoy transmitir en los canales privados, ni regionales, ni locales los consejos de ministros, la última palabra podría tenerla la Corte Constitucional, si lo entiendo bien. Sí, correcto. Si hoy se vence la impugnación y no se radica la impugnación respectiva, quiere decir que hay que remitir a la Corte Constitucional esa decisión para su eventual revisión. La Corte no siempre revisa las tutelas, esas tutelas las escoge con criterios que allá se tienen previstos y en consecuencia una eventual revisión sería la posibilidad de que la Corte Constitucional asuma esa competencia y decida de conformidad. Vale. Doctor Álvarez, polémica técnica jurídica aparte de lo que viene de la impugnación de eventualmente el último paso en la Corte Constitucional. La discusión en el Consejo de Estado fue alrededor de derechos, del derecho del presidente Petro
a lo que él llama el debate público y el derecho de los televidentes por el otro? Sí, correcto. Lo que ocurre, Néstor, es que hay que entender que la figura de la alocución presidencial es una, actividad que puede el presidente de la República desarrollar en su fuero. Y obviamente hay una garantía en la ley, el artículo 32 de la ley 182 del 95, ley de televisión, permite que el presidente pueda desarrollar esas alocuciones presidenciales que además son muy comunes en los gobiernos. Solo que ya hay línea jurisprudencial que señala que las alocuciones presidenciales hay que tener en cuenta que están sometidas a unos criterios de necesidad, de interés público y de urgencia. Además, deben estar también mediadas por la necesidad de que haya un ejercicio ponderado de esas alocuciones en la medida en que hay dos derechos que están en juego. De un lado, la actividad económica de los canales de televisión privados y en segundo lugar, el derecho a la información que tienen todos los colombianos a acceder en términos de libertad, de escogencia de contenidos televisivos o radiales, etcétera. ¿Y por qué se vulnera el derecho de los televidentes a la información, doctor Álvarez? Fundamentalmente el derecho a la pluralidad informativa, lo que quiere significar que todos los colombianos tenemos derecho a acceder a los medios de información en términos de igualdad, en términos de escogencia libre, y no puede haber una restricción que limite ese derecho a los ciudadanos. Doctor Álvarez, el fin de semana el presidente Petro dejó entrever que con la declaratoria de emergencia en la salud por la fiebre amarilla podría hacer lo mismo que en su momento hizo el presidente Duque. Eso, ¿cómo es eso? Si es que usted puede responder sin que después lo recusen. Bueno, lo que ha señalado la ley, la jurisprudencia en materia de alocuciones presidenciales es que el señor presidente puede enlazar, por supuesto, por interés público, los canales públicos y privados cuando la necesidad lo exijan y las condiciones así lo ameriten. Hay elementos, digamos, de ponderación ahí, como el criterio de necesidad y de urgencia y de interés público, repito, que habilitan a que una alocución presidencial se haga de conformidad con la ley. Si el presidente de la República desborda esos cánones que limitan este ejercicio, porque, repito, no hay una motivación seria, no hay una necesidad, no hay una prioridad pública que amerite limitar ese ejercicio de la libertad de información de un lado y la libertad económica de otro, por supuesto que no puede aceptarse en términos de que es una alocución presidencial que se aviene a la preceptiva legal. Yo no podría opinar más allá de eso, habrá que esperar si el señor presidente decide hacer una alocución presidencial con ocasión de la emergencia sanitaria, y ya será otro momento y otros elementos que habrá que analizar y corresponderá al juez competente si llegase a haber una discusión en esa materia. Sí, magistrado, pero fíjese que el presidente Gustavo Petro habla de censura y en 15 meses de mandato ya tenía 14 intervenciones en lo que tiene que ver en la figura de alocución presidencial. Capítulo aparte es el tema de los consejos de ministros, que entre otras cosas había prometido iba a limitar su reproducción, su transmisión en los canales privados siempre y cuando tuviera unas condiciones, la pertinencia y la necesidad de publicar y hacer pública y hacer visible una información. ¿En qué circunstancias, a partir de este fallo de tutela, el presidente Gustavo Petro puede volver a participar o a transmitir sus alocuciones o sus consejos de ministros en los canales en los canales privados, magistrado? Bueno, hay que distinguir entre una alocución presidencial y los consejos de ministros. Es que la alocución presidencial compromete un criterio del gobierno y en este caso del presidente, repito, por la urgencia, el interés general, la inminencia que implica para prevenir alguna causa que pueda generar unas condiciones graves de orden público o de orden sanitario. En esa medida el presidente tiene en su fuero presidencial garantizado por la ley la posibilidad de que haga una alocución presidencial en esos términos. Lo que ocurre es que un consejo de ministros no necesariamente está mediado por esos elementos de urgencia y necesidad. Habrá que ponderar cada circunstancia y en segundo lugar,
pues lo que se advierte básicamente es que el Consejo de Ministros es un ejercicio presidencial donde se debate política pública, donde se advierten, por supuesto, estrategias de gobierno, pero también donde se desbordan unos elementos que no tienen que ver con la urgencia y la necesidad y el interés público de los colombianos. Sí, el presidente Petro evidentemente lo ve de otra manera, por eso presentará el día de hoy la impugnación. Doctor Álvarez, es un gusto saludarlo. Déjeme preguntarle antes de despedirle, ¿cómo sigue usted de salud? Que tengo entendido pasó un susto grande, ¿no? Néstor, pues que estoy en este momento casualmente aquí en la clínica Shayo en un control. Quise atender su llamada, pero vamos muy bien. Esto es una recuperación lenta, progresiva. Es una intervención quirúrgica de corazón abierto y pues gracias a Dios estamos ya casi en pleno ejercicio de las funciones. ¿Fue infarto? Fue un problema de válvula mitral, pues hubo necesidad de intervenir. Por fortuna venía yo en un tratamiento previo, se había advertido la gravedad del asunto y no daba espera y pues ya cuando tocó ingresar a quirófano pues se hizo y le repito, salió exitoso. Gracias a Dios y a la divina providencia. Me alegro por usted, doctor Álvarez, gracias, un saludo. A usted, Néstor, y a toda la mesa de trabajo y los amables oyentes. Muy amable, es el magistrado Luis Alberto